Comunicado del Movimiento Patriótico Panamá Trabajando Unida a la opinión pública y a la Asamblea Nacional de Diputados. Ante los recientes acuerdos entre el presidente José Raúl Mulino y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, denunciamos con firmeza el evidente sometimiento de la política exterior panameña a los intereses de una nación extranjera. Estas negociaciones, realizadas de espaldas al pueblo panameño, atentan contra la soberanía nacional y violan principios fundamentales del derecho internacional. Instamos a la Asamblea Nacional a ejercer su función constitucional de control político sobre el órgano ejecutivo y a citar al presidente José Raúl Mulino y a la Cancillería para que expliquen: 1. Los acuerdos alcanzados con Marco Rubio y su impacto en la soberanía panameña. 2. La decisión unilateral de no renovar el memorándum de entendimiento con China en 2026. 3. La posibilidad de revocar concesiones de empresas con sede en Hong Kong. 4. El ofrecimiento de recibir migrantes de terceros países condicionado a financiamiento de Estados Unidos, lo cual representa una violación de los derechos humanos y una política migratoria impuesta por una potencia extranjera, la cual ha sido ya denunciada como violatoria de derechos humanos. 5. Otros. La Asamblea Nacional está facultada para ejercer este control por mandato de la Constitución Política de la República de Panamá, específicamente en artículo 159, numeral 3. La Asamblea Nacional tiene la potestad de citar a ministros y altos funcionarios para rendir cuentas sobre temas de interés nacional. Artículo 163, numeral 6. Le corresponde aprobar o improbar los tratados y convenios internacionales celebrados por el Ejecutivo. El presidente de la República, según el artículo 154 de la Constitución, tiene la responsabilidad de dirigir la política exterior, pero esto debe realizarse con respeto a la soberanía nacional y sin someterse a los dictados de una nación extranjera. La Constitución también establece que el presidente no puede comprometer la soberanía nacional en negociaciones internacionales. No puede firmar acuerdos que violen derechos humanos o principios del derecho internacional. Debe someterse a la Asamblea cualquier tratado o convenio que afecte los intereses del país. La decisión de Mulino de seguir una política migratoria basada en las directrices de Estados Unidos, inspiradas en la doctrina del presidente Donald Trump, es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana. Según los tratados internacionales suscritos por Panamá, cualquier política migratoria debe respetar el principio de no devolución y garantizar el debido proceso a los migrantes. La amenaza de Estados Unidos y la respuesta sumisa de Mulino. Las declaraciones de Marco Rubio, condicionando la política exterior panameña bajo amenazas sin ningún sustento jurídico, representan una intromisión inaceptable. Que el gobierno de Mulino haya aceptado estas presiones sin ninguna consulta democrática es una violación de la soberanía panameña. El artículo 2 de la Constitución es claro al establecer que la soberanía reside en el pueblo y no en decisiones unilaterales del Ejecutivo bajo imposiciones extranjeras. Nuestro llamado a la Asamblea Nacional. El Movimiento Patriótico Panamá Trabajando Unida exige a la Asamblea Nacional: 1. Citar de inmediato al presidente José Raúl Mulino y a la Cancillería para rendir cuentas sobre estos acuerdos. 2. Analizar las implicaciones legales y constitucionales de los compromisos asumidos por el Ejecutivo. 3. Garantizar que no se ceda la soberanía nacional a intereses extranjeros. Rechazamos tajantemente cualquier intento de convertir a Panamá en una pieza de ajedrez en el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. La soberanía nacional no está en venta ni puede ser moneda de cambio en negociaciones opacas. Posibles delitos y violaciones constitucionales. A. Atentado contra la soberanía nacional. Norma violada. Artículo 2 de la Constitución Política de Panamá.
La soberanía reside en el pueblo y no en decisiones unilaterales del Ejecutivo bajo imposiciones extranjeras. Artículo 154. El presidente dirige la política exterior pero sin comprometer la soberanía nacional. Posibles delitos: traición a la patria, Código Penal, artículo 444. Si se comprueba que el presidente ha comprometido la soberanía de Panamá en favor de una potencia extranjera, podría considerarse un acto de traición. Abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Código Penal, artículo 354. Si Mulino tomó decisiones que afectan la soberanía sin consultar a la Asamblea, estaría violando su deber de cumplir con la Constitución. B. Usurpación de funciones a la Asamblea Nacional. Norma violada, artículo 163, numeral 6 de la Constitución. Establece que los tratados y convenios internacionales deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. Posibles delitos: usurpación de funciones públicas. Código Penal, artículo 355. Si Mulino comprometió acuerdos internacionales sin el aval de la Asamblea, estaría asumiendo una facultad exclusiva del Legislativo. C. Omisión en el deber de defender los derechos humanos. Norma violada, artículo 17 de la Constitución. El Estado debe garantizar la efectividad de los derechos y deberes individuales y colectivos. Compromisos internacionales. Panamá ha firmado tratados de derechos humanos que garantizan el principio de no devolución de migrantes. Posibles delitos: delito contra los derechos humanos, Código Penal, artículo 433. Si la política migratoria impuesta por Estados Unidos pone en peligro la vida de los migrantes, podría constituir una violación grave. Abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Código Penal, artículo 354. Al imponer una política migratoria sin sustento legal, podría estar abusando de su poder. Panamá es de los panameños. Exigimos respeto a nuestra soberanía y dignidad nacional. Movimiento Patriótico Panamá, trabajando unida.